S031, A24, posición de la singularidad dominante. Después de construir el espectro multifractal f de alfa y estimar su ancho delta alfa, el siguiente paso consiste en identificar la posición de su máximo. A24 define alfa sub 0 mediante la expresión alfa sub 0 es igual al argumento que maximiza f de alfa respecto de alfa. Esta notación debe interpretarse con precisión. El operador máximo proporciona la altura máxima alcanzada por el espectro. En cambio, el operador argumento del máximo proporciona el valor de alfa donde se alcanza esa altura. Por tanto, alfa sub 0 no es el valor máximo de f de alfa. Alfa sub 0 es la coordenada horizontal del máximo espectral. Matemáticamente, f de alfa sub 0 es igual al máximo de f de alfa, pero alfa sub 0 es igual al aumento que produce ese máximo. Esta distinción entre posición y altura es indispensable para evitar un error conceptual. El espectro f de alfa se obtiene mediante la transformación del Legendre aplicada a la función de escalamiento. Para una serie temporal unidimensional, tau de q es igual a q multiplicado por h de q menos 1. Alfa de q es igual a la derivada de tau de q respecto de q. Y f de alfa es igual a q multiplicado por alfa menos tau de q. Una vez calculados los pares formados por alfa de q y f de alfa, el espectro representa la dimensión asociada con cada exponente de singularidad estimado. La posición alfa sub 0 identifica la singularidad dominante del espectro. En términos geométricos corresponde a la abscisa del punto más alto. En términos multifractales caracteriza el valor de singularidad asociado con el conjunto de mayor dimensión espectral. En muchos desarrollos regulares de la transformación del Legendre, el máximo del espectro se relaciona con el entorno de Q igual a 0. Para un soporte temporal unidimensional adecuadamente normalizado, la altura máxima ideal puede aproximarse a 1. Sin embargo, esta relación no debe imponerse como identidad automática en datos estimados. La discretización de Q, el suavizado, la diferencia numérica, el tamaño muestral y la calidad de las regresiones pueden desplazar la posición o modificar la altura observada. Por esta razón, alfa sub 0 debe estimarse a partir del espectro efectivamente obtenido y mediante una regla preespecificada. En el caso más simple, si el espectro se encuentra representado por un conjunto discreto de puntos, alfa sub 0 puede estimarse como el valor de alfa correspondiente al mayor valor observado de f de alfa. No obstante, esta estimación queda limitada por la resolución de la malla de Q. Una aproximación más precisa puede utilizar interpolación local alrededor del máximo. Por ejemplo, puede ajustarse una parábola a los puntos vecinos del pico siempre que el espectro sea localmente regular, cóncavo y disponga de suficientes observaciones válidas. El vértice de esa parábola proporciona una estimación submalla de alfa sub 0. La interpolación no debe utilizarse para crear una precisión inexistente. La incertidumbre de alfa sub 0 debe reflejar la resolución de Q, la variabilidad de h de Q y la estabilidad de los puntos que forman el máximo. También deben considerarse situaciones no regulares. Si dos puntos discretos comparten exactamente la misma altura máxima, el argumento del máximo no es único. Si el espectro presenta una meseta, existe un conjunto de valores alfa que maximiza f de alfa. En ese caso, el sistema no debe seleccionar silenciosamente uno de los extremos. Debe reportar que el máximo es múltiple o plano y aplicar la convención preespecificada. Una convención posible es informar el intervalo completo de máximos. Otra posibilidad, cuando ha sido definida antes del análisis, consiste en reportar el punto medio de la meseta junto con su amplitud. La convención elegida debe quedar documentada y no puede depender del resultado deseado. Si el espectro presenta varios máximos locales, alfa sub 0 debe asociarse con el máximo global. Sin embargo, la multimodalidad puede advertir inestabilidad, mezcla de regímenes o artefactos de estimación.
Por tanto, no basta localizar el punto más alto, también debe auditarse la forma de su entorno. Alfa sub 0 complementa a delta alfa. Delta alfa mide la distancia entre alfa máxima y alfa mínima. Alfa sub 0 identifica la posición central dominante dentro de ese intervalo. Dos espectros pueden tener el mismo ancho y sin embargo encontrarse desplazados hacia valores distintos de alfa. También puede compartir el mismo alfa sub 0 y presentar anchos muy diferentes. Por ello, ancho y posición describen propiedades espectrales distintas. Un desplazamiento de alfa sub 0 hacia valores menores indica que la singularidad dominante estimada se mueve hacia un régimen relativamente más irregular. Un desplazamiento hacia valores mayores indica que el máximo se mueve hacia un régimen relativamente más regular. Esta interpretación es relativa al modelo y al dominio analizado. No debe presentarse como equivalencia física universal sin validación adicional. La estimación de alfa sub 0 depende de toda la cadena previa. Depende de f sub q de S, depende de la estimación de h de q, depende de la construcción de tau de q, depende de la diferenciación utilizada para obtener alfa de q y depende de la transformación que produce f de alfa. En consecuencia, los errores de regresiones log-log se propagan hasta la posición del máximo. El tamaño muestral n también influye. En muestras finitas, pequeñas variaciones de h de q pueden modificar la curvatura del espectro y desplazar el máximo. El rango de momentos que afecta la porción espectral disponible. Si el rango no contiene información suficiente alrededor del máximo, alfa sub 0 puede quedar débilmente identificado. La calidad del ajuste en los momentos cercanos a Q es igual a 0 es especialmente relevante para la estabilidad de la región dominante. El método de diferenciación y suavizado también pueden desplazar el pico. Por esta razón debe reportarse el procedimiento utilizado y realizarse una prueba de sensibilidad con alternativas previamente autorizadas. A24 se ubica en la tabla 11 y en la sección 7.8 de la tesis. Se aplica después de construir el espectro f de alfa porque alfa sub 0 no puede obtenerse directamente de la señal ni de una sola escala. Primero debe existir un espectro válido, después puede identificarse la abscisa de su máximo, su estado es ejecutada con desarrollo estándar. Su función es caracterizar desplazamientos de la singularidad dominante y complementar la información proporcionada por delta alfa. El resultado debe reportarse junto con la altura máxima, el método de localización, la resolución de Q, la incertidumbre, la forma del pico y las pruebas de estabilidad. El principio de A24 pertenece a las métricas derivadas del espectro multifractal. Su operación fundamental consiste en separar dos cantidades, la altura máxima del espectro y la posición horizontal donde se alcanza esa altura. La altura se expresa como f de alfa sub 0. La posición se expresa como alfa sub 0. Ahora entraremos al simulador. En la pantalla aparece el plano espectral. El eje horizontal representa alfa, el eje vertical representa f de alfa. Los puntos espectrales se incorporan progresivamente en orden creciente de alfa. La línea se construye sin cruces artificiales y conserva la geometría derivada de la transformación de Legendre. Con cada nuevo punto el sistema busca el mayor valor disponible de f de alfa. Un marcador vertical se desplaza sobre el eje horizontal. Un marcador horizontal sigue la altura máxima. La intersección de ambos identifica el máximo provisional del espectro. Mientras la curva está incompleta, alfa sub 0 permanece marcada como estimación provisional. Cuando se incorpora la región completa alrededor del pico, el sistema actualiza su estado a máximo identificado. La pantalla muestra simultáneamente alfa sub 0, f de alfa sub 0, alfa mínima, alfa máxima, delta alfa y el momento que asociado con el entorno del máximo. El simulador activa ahora una interpolación local alrededor del pico. Se seleccionan los puntos vecinos del máximo discreto. Una parábola se ajusta progresivamente a esa región. El vértice se desplaza cuadro por cuadro hasta estabilizarse. La abscisa del vértice proporciona la estimación interpolada de alfa sub 0.
La pantalla conserva tanto el máximo discreto como el interpolado para evitar que la interpolación oculte la resolución original de los datos. Observemos ahora un espectro simétrico. El máximo se localiza cerca del centro geométrico. Alfa sub 0 permanece estable mientras delta alfa mantiene un ancho determinado. El simulador desplaza gradualmente todo el espectro hacia valores menores de alfa. La forma y el ancho permanecen inicialmente constantes. Alfa mínima, alfa máxima y alfa sub 0 se trasladan simultáneamente. Delta alfa permanece prácticamente invariable porque la distancia entre los extremos no ha cambiado. Este movimiento demuestra que la posición dominante y el ancho son métricas diferentes. Ahora el espectro regresa al centro y se desplaza hacia valores mayores de alfa. Alfa sub 0 aumenta, mientras delta alfa continúa estable. La singularidad dominante se mueve hacia una región relativamente más regular. Introducimos ahora una modificación del ancho sin cambiar la posición del máximo. Los extremos se separan en direcciones opuestas. Alfa mínima disminuye, alfa máxima aumenta, delta alfa crece. Sin embargo, alfa sub 0 permanece aproximadamente constante. Esta segunda prueba confirma que A24 complementa a A23. El simulador introduce ahora asimetría. El lado izquierdo del espectro se extiende gradualmente mientras el derecho conserva una caída más pronunciada. Después se invierte la deformación. La posición del máximo puede permanecer relativamente estable aunque las ramas presenten longitudes y curvaturas diferentes. La pantalla calcula indicadores laterales para mostrar que alfa sub 0 no resume por sí sola toda la asimetría espectral. A continuación modificamos el tamaño de la muestra n. Al disminuir n, los puntos cercanos al máximo comienzan a oscilar dentro de sus bandas de incertidumbre. El marcador de alfa sub 0 responde a esas perturbaciones. La estimación interpolada también cambia, pero lo hace de manera continua. El sistema registra la variación de alfa sub 0 y construye un intervalo de estabilidad. Esta prueba muestra que la posición del máximo puede ser incierta aun cuando el espectro conserve una apariencia visual suave. Restablecemos el tamaño muestral y modificamos la resolución del rango de Q. Con una malla gruesa, el máximo discreto salta entre puntos separados. Con una malla más densa, la región del pico queda mejor resuelta. La interpolación local reduce el error de discretización, pero no elimina la incertidumbre estadística procedente de las etapas anteriores. El simulador degrada ahora la calidad de las gestiones log-log alrededor de los momentos que contribuyen al máximo. R cuadrada disminuye. El error estándar de h de q aumenta. Los puntos centrales del espectro adquieren mayor incertidumbre. El sistema activa una advertencia. Posición dominante dependiente de ajustes deficientes. Alfa sub 0 continúa siendo calculable, pero deja de considerarse una estimación robusta. Introducimos ahora dos puntos con la misma altura máxima. El marcador deja de señalar una posición única. La pantalla identifica un máximo múltiple. En lugar de seleccionar silenciosamente uno de los puntos, el sistema reporta el conjunto de argumentos máximos. A continuación, los puntos superiores convergen gradualmente y forman una meseta. El intervalo completo de alfa que maximiza f de alfa queda resaltado. La salida informa, máximo plano, alfa sub 0 no identificada como punto único, intervalos de máximo disponible. Si el protocolo establece el punto medio como resumen, este aparece acompañado por la anchura de la meseta y por una advertencia explícita. El simulador genera ahora un máximo secundario. Mientras su altura permanece por debajo del máximo principal, alfa sub 0 no cambia. El máximo secundario crece progresivamente. Cuando supera al máximo anterior, el marcador se desplaza hacia la nueva posición dominante. El sistema registra el cambio y activa un diagnóstico de multimodalidad. Este comportamiento impide confundir un cambio abrupto de alfa sub 0 con una transición estable cuando el espectro presenta picos competidores. Los datos regresan ahora a una configuración regular, unimodal y cóncava. El simulador ejecuta una prueba de estabilidad.
Modifica dentro de los límites preespecificados el tamaño de la muestra, el rango de Q, el intervalo de escalas, el método de derivación y la interpolación del máximo. Alma sub 0 se recalcula cuadro por cuadro. La pantalla presenta el valor principal, su intervalo de variación y las advertencias de calidad. El resultado final incluye alfa sub 0 estimada, f de alfa sub 0, el máximo discreto, el máximo interpolado, la resolución de Q, el máximo de localización, la forma del pico, la existencia o ausencia de meseta, la presencia o ausencia de máximos competidores y la estabilidad frente a las perturbaciones autorizadas. El simulador ha terminado. A24 se encuentra en la tabla 11 y en la sección 7.8 porque caracteriza la posición dominante del espectro multifractal. No reemplaza a delta alfa, la complementa. Delta alfa informa cuándo se extiende el espectro. Alfa sub 0 informa dónde se encuentra su máxima dimensión. Un desplazamiento de alfa sub 0 puede revelar una modificación del régimen dominante aun cuando el ancho permanezca estable. Sin embargo, su interpretación depende de la calidad de toda la cadena de estimación. Por ello, la posición del máximo no debe utilizarse como criterio aislado de detección. Debe acompañarse del ancho, la asimetría, la altura máxima, la incertidumbre y los diagnósticos de estabilidad. En conclusión, A24 identifica la singularidad dominante mediante la abscisa del máximo de f de alfa. Distingue rigurosamente la posición alfa sub 0 de la altura f de alfa sub 0. Complementa a delta alfa al detectar desplazamientos del centro espectral. Reconoce máximos planos, múltiples o inestables sin imponer una solución artificial y proporciona una métrica espectral reproducible cuando se reporta con incertidumbre, resolución y auditorías de robustez.